En nuestra cena de aniversario, mi esposa estaba con sus amigas, sosteniendo los papeles del divorcio para su nuevo rey. La ovacionaron cuando ella rodeó con un brazo a sus amantes. Firmé en silencio y les di las gracias a todos. Luego hice algo que transformó sus vítores en un silencio atónito. Si la humillación tuviera GPS, me habría dejado justo en Maison du Lune, el mismo restaurante francés carísimo donde una vez me arrodillé y le propuse matrimonio a mi esposa, Camille. Eso fue hace 3 años. Cuando creía que el amor significaba algo más que un buen historial crediticio y tolerar los comentarios pasivo-agresivos de su madre sobre mi potencial. Y aquí estaba yo de nuevo, con mi mejor traje azul marino. La que reservaba para funerales y, al parecer, también para el fin de mi matrimonio. Porque si vas a sufrir una humillación pública, mejor hacerlo con estilo. La invitación había llegado 2 días antes. Celebremos nuestro aniversario, me había escrito, con un emoji de champán que debería haberme alertado. Camille no había celebrado nada conmigo por iniciativa propia desde que me acordé de sacar la basura sin que me lo pidiera. Lo cual, según ella, era lo mínimo, no un logro. Pero le seguí la corriente. Confirmé mi asistencia con un emoji de pulgar arriba porque eso es lo que hacen los maridos emocionalmente agotados. Nos comunicamos con símbolos porque las palabras requieren un esfuerzo que ninguno de los dos tenía ya. Llegué puntualmente porque, al parecer, la puntualidad es lo único que se me da bien, según todas las evaluaciones de desempeño que Camille me ha hecho en los últimos 6 meses. La anfitriona, una veinteañera con una sonrisa que denotaba haber visto demasiadas primeras citas fracasar, me condujo por el comedor tenuemente iluminado. El lugar olía a aceite de trufa y sueños rotos, con una banda sonora de jazz suave que se esforzaba demasiado por ser sofisticada. Reconocí a Camille enseguida porque había elegido estratégicamente la mesa justo en el centro del restaurante. Máxima visibilidad para cualquier nuevo episodio de divorcio que estuviera a punto de protagonizar. No estaba sola. Por supuesto que no estaba sola. Eso habría exigido un mínimo de decencia, y Camille la había cambiado por una membresía de yoga y una nueva etapa de autodescubrimiento que, al parecer, incluía descubrir a otros hombres. Sentada a su derecha estaba Becky, su mejor amiga desde la universidad, un auténtico estruendo, ruidosa, innecesaria y siempre sonando en el peor momento. Becky era de esas personas que creían que decirlo todo a gritos la hacía más interesante. No funcionó. Solo les hizo doler los oídos a los demás. Llevaba un vestido brillante que parecía haber sido salpicado con lentejuelas por una explosión en una tienda de manualidades. Y su risa probablemente podría romper las 3 copas de vino que ya se había bebido. Y luego estaba ese hombre. Oh sí, ese hombre. Dylan. Lo reconocí enseguida por las historias de Instagram de Camille. Ya sabes, esas que publicó de su retiro de negocios, que parecían sospechosamente unas vacaciones en pareja con alguien que, sin duda, no era yo. Dylan era su instructor de yoga, porque claro que sí. El universo tiene un sentido del humor retorcido, y al parecer, los clichés de infidelidad conyugal son su rutina cómica favorita. Tenía esa pinta de ser espiritual y centrado, con su moño, su pulsera de cuentas y esa expresión de suficiencia que sugería que jamás había tenido una idea original, pero que estaba muy orgulloso de las citas motivacionales que compartía. La mesa estaba puesta como para una celebración. Había 3 botellas de vino, 2 ya vacías, lo que explicaba el volumen de la bebida de Becky, e incluso alguien había traído un pequeño ramo de flores. ¡Qué considerado! Nada grita estoy a punto de arruinarte la vida como un centro de mesa tan decorativo. Al acercarme, Camille alzó su copa y noté que sus uñas lucían un nuevo tono carmesí. Claramente se había preparado para este momento como si fuera una charla TED sobre la traición. Por los nuevos comienzos. Anunció, con voz lo suficientemente alta como para que la oyera medio restaurante. Su séquito, porque al parecer no se trataba de un anuncio de divorcio, sino de una puesta en escena, respondió con vítores. Por su nuevo rey. Becky chilló, golpeando la mesa como si acabara de soltar el chiste del siglo. Me detuve. Parpadeé. Procesado. Espera, él. Fue entonces cuando lo vi. El brazo de Dylan no solo estaba cerca de Camille. La rodeaba. De forma posesiva. Así era mi brazo en las fotos de nuestro compromiso,
antes de darme cuenta de que me había suscrito a una vida de decepciones. Él tenía una sonrisa de satisfacción, como si acabara de ganar un premio en una feria. Solo que el premio era mi esposa, y la feria era mi vida desmoronándose en tiempo real. Camille metió la mano en su bolso de marca, el que le había comprado la Navidad pasada porque me había lanzado indirectas descaradas, y sacó un sobre de Manila impecable. Lo deslizó sobre la mesa hacia mí con ese dramatismo propio de las telenovelas. «Feliz aniversario, Milo», dijo, y juraría que podía oír la satisfacción que emanaba de cada sílaba. Cogí el sobre. Lo abrí. Papeles de divorcio. Impecable. Organizado. Ya incluye la información de su abogado, que aparece destacada en la parte superior. Incluso había marcado las páginas de firmas con esas pequeñas pestañas adhesivas. ¡Qué eficiente! Tenía que reconocerlo. Había planeado mi destrucción profesional con la misma energía que la mayoría reserva para organizar una boda. La mesa estalló en carcajadas. No eran risitas educadas. Se desternillaba de risa. Becky estaba a punto de llorar, con el rímel corrido por las mejillas. Dylan sonreía como un idiota, probablemente pensando en su próximo pie de foto para Instagram sobre cómo manifestar abundancia o cualquier otra basura pseudo-espiritual que les vendía a las amas de casa solitarias. Incluso el camarero, que acababa de llegar con más vino, parecía incómodo, como si quisiera teletransportarse a cualquier otra parte del restaurante. Esto era todo. El gran final. La ejecución pública de Milo Gray, esposo fiel, proveedor confiable, y al parecer, el mayor ingenuo del mundo. Pero lo que sucede cuando te subestiman durante todo tu matrimonio es que la gente olvida que tú también eres capaz de dar sorpresas. Miré los periódicos. Miré a Camille. Miré el estúpido vínculo masculino de Dylan. Entonces hice algo que me sorprendió incluso a mí misma. Sonreí. No una sonrisa triste. No era una sonrisa de derrota. Era una sonrisa genuina, casi pacífica, que brotaba de lo más profundo de mi ser. Probablemente era esa parte de mí que llevaba 6 meses gritando, pero a la que había sido demasiado educada para reconocer. Saqué un bolígrafo del bolsillo de mi chaqueta, porque si algo me caracteriza es la preparación, y firmé todas y cada una de las páginas. Metódicamente. Con calma. Mientras todos observaban, sus risas comenzaron a apagarse en un silencio confuso. Cuando terminé, deslicé los papeles de vuelta sobre la mesa. Gracias, dije en voz baja, mirando a Camille directamente a los ojos. Gracias por el espectáculo. Entonces me levanté, me arreglé la corbata e hice algo que provocó un silencio sepulcral en todo el restaurante. Camareros, comensales, incluso el pianista de la esquina. ¿Pero esa parte? Esa es otra historia. 6 meses antes de que mi esposa decidiera convertir nuestro aniversario en una sesión de humillación pública, vivía en lo que solo puedo describir como una ignorancia dichosa y catastrófica. ¿Conoces esa sensación cuando estás viendo una película de terror y le gritas al protagonista que no baje al sótano? Sí. Yo era ese idiota. Excepto que el sótano era mi matrimonio y yo bajaba las escaleras a saltitos, tarareando canciones de musicales. Solía pensar que el matrimonio era un trabajo en equipo. 2 personas esforzándose juntas por alcanzar metas comunes como la estabilidad financiera, el apoyo emocional y decidir a quién le tocaba limpiar el baño. Resulta que yo era el único que sudaba mientras Camille, sentada en primera fila con un batido de proteínas, me veía correr a toda velocidad como si fuera una especie de membresía de gimnasio matrimonial que se le había olvidado cancelar. Empezó poco a poco, como suelen empezar la mayoría de los desastres. Camille empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Un proyecto importante, decía, entrando por la puerta a las 10 de la noche con un aroma a perfume carísimo que, sin duda, yo no le había comprado. Me tenía la cena lista, porque al parecer me había transformado en una ama de casa de los años 50, pero sin perlas ni satisfacción, y ella la picoteaba mientras miraba el móvil, riéndose de los mensajes que nunca me dejaba ver. Cosas del trabajo, me explicaba cuando la miraba con curiosidad. No lo entenderías. ¿Humor de marketing? Claro que sí. Porque el marketing es famoso por su humor. Nada hace reír tanto como las proyecciones trimestrales y los datos demográficos objetivo.
Luego llegaban las noches de chicas. Todos los jueves. Como un reloj. Becky la recogía, tocando la bocina de su SUV blanca, que probablemente tenía más cuotas mensuales que mis préstamos estudiantiles, y Camille se transformaba. De repente, lucía tacones que jamás había visto, vestidos con las etiquetas aún discretamente escondidas, y un maquillaje aplicado con la precisión de un pintor renacentista. Para Becky, y para quien quiera que, al parecer, asistiera a esas convenciones de mujeres con estrógenos. «No me esperes despierta», gritaba, ya casi fuera de la puerta antes de que pudiera responder. No la esperaba. Me sentaba en el sofá con Netflix y nuestro perro, Capitán, un Golden Retriever de 3 años que probablemente era la única relación sincera que me quedaba. Al menos, cuando el capitán quería algo, se limitaba a mirarme con deseo. Nada de juegos mentales. Nada de comentarios pasivo-agresivos sobre mi trayectoria profesional o por qué aún no había ascendido a la alta dirección. Está estresada, le decía al capitán, quien ladeaba la cabeza como si ni él mismo se lo creyera. El trabajo ha sido una locura. ¿Recuerdas la fusión? El capitán bostezaba. Él tenía mejor ojo para la gente que yo. Debía haber sospechado que algo andaba mal cuando Camille empezó a decir que se estaba encontrando a sí misma. Por cierto, eso es una clave. Cuando tu pareja dice que se está encontrando a sí misma, en realidad quiere decir que está encontrando a otra persona. Pero yo la apoyé. Incluso la animé. Le compré libros con títulos como Despertando a tu diosa interior y El poder de vivir con intención, que apilaba en su mesita de noche sin leerlos jamás, porque para ella los libros de autoayuda son meros adornos para quienes quieren parecer introspectivos. Se apuntó a un gimnasio. Después, a un estudio de yoga. Luego, una clase de pilates. De repente, mi esposa tenía más rutinas de ejercicio que un seal de la marina, solo que en lugar de ponerse en forma para el combate, se estaba poniendo en forma para bueno. Pronto lo descubriría. Es importante priorizar el bienestar. Me sermoneaba mientras yo le preparaba batidos post-entrenamiento, col rizada, espinacas y proteína en polvo que sabía a tristeza licuada. Deberías venir conmigo alguna vez. Cuidarse a uno mismo no es egoísta, Milo. Trabajaba 60 horas semanales como jefa de proyecto en una constructora, haciendo malabares con plazos de entrega, contratistas enfadados y un jefe llamado Gerald que creía que las charlas motivacionales consistían en gritar y lanzar amenazas veladas sobre la seguridad laboral. Mi idea de autocuidado era acordarme de comer y no llorar en el baño de la empresa. Pero claro, Camille, cuéntame más sobre cómo priorizar el bienestar mientras yo financio tu viaje espiritual. ¿Lo peor de todo? Creía que estaba siendo un buen marido. Revolucionario, lo sé. Lavaba la ropa, la doblaba como a ella le gustaba, camisas hacia la izquierda, pantalones doblados en 3 partes, ni hablar del sistema para emparejar los calcetines, y me aseguraba de que la casa estuviera limpia cuando llegara. Compraba flores todos los viernes en el supermercado, esos ramos ya preparados que cuestan $12 y gritan, «Lo estoy intentando». Dejaba notitas en el espejo del baño que decían, «Que tengas un buen día», con una carita sonriente, porque nada grita, romance, como los rotuladores de pizarra blanca y el optimismo forzado. Básicamente, era una postal andante con una hipoteca y un plan de jubilación al que había estado contribuyendo yo sola, durante los últimos 8 meses. Llegó entonces la mañana que lo cambió todo. La mañana en que pasé de ser un marido despistado a un detective aficionado en un abrir y cerrar de ojos. Era martes. Lo recuerdo porque los martes se recogía la basura y acababa de sacar 3 contenedores a la acera, sintiéndome satisfecho por mi contribución a la limpieza del barrio. Camille ya se había ido. Había empezado a irse a trabajar cada vez más temprano, a veces antes del amanecer, lo cual debería haber resultado sospechoso para alguien cuyo trabajo no empezaba oficialmente hasta las 9. Estaba preparando café cuando lo vi. Su reloj inteligente, allí mismo sobre la encimera de la cocina, con el cable de carga aún conectado. Se le había olvidado. Camille nunca se olvidaba de su reloj inteligente. Ese aparato era como un tercer brazo para ella, vibrando constantemente con notificaciones, contando sus pasos, monitorizando su ritmo cardíaco como si estuviera entrenando para las Olimpiadas en lugar de asistir a reuniones de marketing. La pantalla se iluminó.
Una notificación. Me llamó la atención automáticamente. Como cuando uno no puede evitar mirar un accidente de coche o una discusión en los comentarios de Facebook. Dylan Britt de Yoga Studio. ¡Qué sesión tan genial, cariño! Mañana a la misma hora. ¿Corazón rojo? Me quedé mirando ese mensaje durante 30 segundos. Lo leí de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Con la esperanza de que, de algún modo, las palabras se reordenaran hasta convertirse en algo inocente. Quizá Dylan era una mujer. Quizás, nena, era un término que las instructoras de yoga usaban para referirse a todas sus alumnas. Quizás los emojis de fuego y corazón eran simplemente una muestra de atención al cliente entusiasta. ¿A quién engañaba? Cogí el reloj. Recorrí los mensajes con las manos temblando, más o menos al llegar al segundo emoji de corazón. Había docenas. Cientos. Tal vez. Mensajes que duran semanas. Eres increíble. No puedo dejar de pensar en anoche. ¿Cuándo podré verte de nuevo? Y las respuestas de Camille, coquetas y ansiosas como no lo habían sido conmigo desde nuestra luna de miel. E incluso eso era cuestionable. Dylan. Dylan, respira hondo. ¿Qué clase de nombre era ese? ¿Acaso, respira hondo, era un apellido de verdad o se lo había cambiado legalmente por motivos de marca? El tipo daba clases de yoga para ganarse la vida y, de alguna manera, se había convertido en el protagonista de la aventura secreta de mi mujer. Nada grita infidelidad como un emoji de corazón después de la postura del perro boca abajo. Ahí estaba yo, en la cocina, con el café olvidado, los cubos de basura en la acera, el mundo colapsando, sosteniendo en la palma de mi mano la prueba de la infidelidad de mi esposa. El reloj inteligente vibró de nuevo. Otro mensaje de Dylan. Ya te echo de menos, guiño. El capitán se acercó y se sentó a mis pies, intuyendo que algo andaba mal. Me rozó la pierna con la nariz. Sí, amigo, murmuré, dejando el reloj exactamente donde lo había encontrado. Yo también. Ese fue el momento. El segundo exacto en que murió Milo Gray, el sumiso profesional y marido del año. Y nació alguien nuevo, alguien que ya no quería ser el blanco de las bromas. Cuando sabes lo que buscas, la verdad deja de esconderse y prácticamente te saluda desde el otro lado de la habitación. Después del incidente del reloj inteligente, que mentalmente había archivado entre las cosas que me destrozaron el alma antes del desayuno, empecé a ver pruebas de la infidelidad de Camille por todas partes. Y digo por todas partes. Era como una de esas imágenes de ilusión óptica donde, una vez que alguien señala la imagen oculta, ya no puedes dejar de verla. Solo que, en lugar de un delfín o el perfil de una anciana, estaba viendo la traición en alta definición, con sonido envolvente y en versión del director. De repente, las largas noches cobraron sentido. No eran horas extras en la agencia de marketing. Camille trabajaba para una empresa mediana que vendía productos orgánicos para el cuidado de la piel a personas, con demasiado dinero y poco escepticismo. No estaban curando el cáncer. No estaban lanzando cohetes. Estaban vendiendo cremas faciales carísimas con nombres como Elixir de la Juventud y Serum Luminosidad, que probablemente costaban $3 fabricar y se vendían a 80. Nadie se quedaba hasta tarde para eso. Nadie excepto mi esposa, al parecer, que había descubierto que tarde en la oficina era una excelente tapadera para tarde en el apartamento de Dylan haciendo posturas que, sin duda, no aparecían en ningún manual de yoga. Y luego estaba su teléfono. El teléfono que de repente estaba más protegido que los códigos de lanzamiento nuclear. ¿Había cambiado su contraseña? Me di cuenta porque intenté usarlo una mañana cuando el mío se había quedado sin batería y necesitaba revisar mi correo del trabajo. 6 intentos después, tras probar todas las combinaciones de fechas importantes que recordaba, me quedé sin acceso y ella me estaba dando una charla sobre privacidad, límites y espacio personal. No es que no confíe en ti, había dicho ella, que es lo que la gente dice justo antes de explicar exactamente por qué no confía en ti. Es solo que todos merecen su propio espacio. Incluso en el matrimonio. Claro, Camille, privacidad, para eso la necesitas. No para ocultar los 17.000 mensajes de un tal Dylan que cree que Namaste es un rasgo de personalidad.
Ahora siempre tenía el móvil boca abajo. Siempre en silencio. Y había desarrollado la manía nerviosa de revisarlo cada 30 segundos, como si esperara noticias sobre una toma de rehenes. Lo cual, en cierto modo, supongo que era cierto, solo que el rehén era nuestro matrimonio y la nota de rescate estaba escrita con emojis de corazones. Las velas aromáticas también eran nuevas. De repente, nuestro dormitorio olía como si hubiera explotado una tienda de productos de baño y cuidado corporal. Vainilla bourbon. Menta de eucalipto. Algo llamado jazmín de medianoche, que costaba $45 y venía en un frasco de vidrio que bien podría usarse como arma. Llegaba a casa y lo encontraba ardiendo por todas partes, creando una atmósfera de aromaterapia que, desde luego, no había pedido. Es para crear ambiente, explicó Camille cuando le pregunté. Para relajarse. Deberías intentar ser más consciente, Milo. No todo tiene por qué tener una utilidad práctica. ¿Exacto? Excepto que estas velas, si la tenían, ocultaban el hecho de que primero las había estado probando en otro sitio. Probablemente en casa de Dylan, que me imaginé que parecía un catálogo de Pater y Barn vomitado en un centro de meditación. Apostaría a que tenía una lámpara de sal. Varias lámparas de sal. Y una de esas fuentes de agua que se supone que trae energía positiva, pero que en realidad solo te dan ganas de orinar. ¿Pero la verdadera prueba? ¿La que se sostendría en un tribunal si el matrimonio tuviera un sistema judicial? Esa vino de la lencería. La descubrí por casualidad. Estaba guardando la ropa, claro que sí, es lo que suelo hacer. Pero en vez de eso, me convertí en el hada de la lavandería y encontré un recibo en el bolsillo de una de las chaquetas de Camille. De Victoria's Secret. $347. 300. Y 40. $7. Por ropa interior que probablemente usó menos tela que un pañuelo. Ahora bien, no soy una experta en moda. Para mí, vestirme elegante implica usar pantalones sin cintura elástica. Pero de algo estaba segura, nada de esa lencería había aparecido en nuestro dormitorio. Lo habría recordado. Nuestra vida íntima se había vuelto tan emocionante como ver secar la pintura, solo que menos colorida y, de alguna manera, más deprimente. Llevábamos semanas sin tener relaciones sexuales. Tal vez meses. Dejé de contarlos, porque llevar la cuenta de los rechazos es malo para la salud mental. ¿A dónde iba a parar toda esa ropa interior tan elegante? Seguro que no era para mí. Guardé silencio. Esto es importante. No la confronté. No lloró. No tiró cosas ni exigió explicaciones ni hizo nada de ese drama que se ve en las películas, donde la pareja traicionada tiene un ataque de nervios en público y rompe platos. Eso es de aficionados. Eso es lo que ella esperaría. Eso es lo que la convertiría en la víctima de la historia que ya había empezado a escribir en su cabeza. No. Me hice la interesante. Sonreí. Actué con normalidad. ¿Para qué arruinarle la diversión si podía estar planeando la mía? Ella pensaba que yo era un despistado. Creía que era solo un Milo tonto irresponsable que se dedicaba a lavar la ropa, preparar batidos y fingir que todo iba bien mientras ella vivía la vida a tope con algún tipo que probablemente se presentaba como coach de bienestar y tenía opiniones sobre chakras. Era gracioso, la verdad. La veía creer que se salía con la suya. Mientras tanto, yo me convertí en Sherlock Holmes con conexión Wi-Fi. Tenía acceso a nuestras cuentas bancarias, a nuestras finanzas conjuntas, el sueño de toda pareja que cree que durará para siempre. Comencé a revisar nuestros extractos de tarjetas de crédito con la dedicación de un perito contable. Y déjenme decirles, la historia que contaban era mejor que cualquier novela de misterio. Cargos en hoteles en los que jamás había estado. El Riverside Inn. La boutique de la Quinta Avenida. Lugares con nombres que prometían discreción y que probablemente cobraban por hora aunque lo negaran. $200 aquí. 300 allá. Todo a nuestra tarjeta compartida. Porque al parecer el romance de Camille necesitaba mi contribución financiera para prosperar. Restaurantes en los que nunca había comido. Restaurantes caros. De esos restaurantes donde no tienen precios en la carta y necesitas un préstamo para pagar la carta de vinos.
Fleming Stackhouse. $283. Catch Seafood. $315. Ella se quejaba y cenaba con este tipo a mi costa. Probablemente pidió la langosta y se rió de que su marido estaba en casa comiendo pasta sobrante y viendo repeticiones de The Office. ¿Pero lo mejor de todo? La compra que me hizo reír a carcajadas cuando la encontré. Ahí estaba, en nuestro historial de transacciones, como un cartel de neón anunciando la audacia de mi esposa. Un Rolex. Le había comprado a Dylan un maldito Rolex. $11.600. De la joyería Buster's Fine Jewelry en el centro. Tuve que sentarme cuando vi eso. De verdad tuve que sentarme y asimilar la magnitud de la falta de respeto. Conducía un Honda Civic de 7 años con la luz de revisión del motor encendida, algo que había estado ignorando durante 3 meses porque no podía costear la reparación. Pero claro, Dylan respiró hondo y necesitaba un Rolex. Por enseñar a la gente a estirarse. Por ser un iluminado. Por acostarse con la mujer de otro. Por ser un tipo que se ganaba la vida enseñando estiramientos. Era realmente muy bueno robándome la cartera. Hice capturas de pantalla de todo. De cada cargo del hotel. Cada factura de restaurante. Cada joya que definitivamente no había recibido. Creé una carpeta digital titulada Documentos Fiscales 2023, porque Camille nunca revisaba nada relacionado con los impuestos. Prefería que la auditara Hacienda antes que abrir voluntariamente una hoja de cálculo. Incluso encontré las confirmaciones de sus reservas de hotel en su correo electrónico. Se había vuelto descuidada. Una noche, mientras fingía ver la televisión, usé nuestro portátil compartido. Hotel Riverside Inn. Fin de semana de San Valentín. Mientras yo estaba en una conferencia de trabajo en Phoenix, ella había estado jugando a las casitas con Yoga Boy en una suite con jacuzzi. La reserva estaba a nombre del señor y la señora Dylan Thompson. Señora Dylan Thompson. Incluso había practicado cómo ser su esposa. Cerré el portátil. Respiré hondo. Sonreí. ¿Todo bien? Preguntó Camille desde la cocina, donde se preparaba un té verde que probablemente costaba más por onza que el oro. Perfecto, dije. Solo revisaba algunas cosas del trabajo. No trabajes demasiado. Me devolvió la llamada con una voz cargada de falsa preocupación. Ni se me ocurriría, respondí. El capitán me miró desde el suelo, meneando la cola. Al menos alguien en esta casa era honesto. Encontrar un buen abogado de divorcios es como encontrar un buen terapeuta. Necesitas a alguien que no te juzgue por tus malas decisiones, pero que te ayude a tomar mejores decisiones de ahora en adelante. Encontré a Rita Collins buscando en Google a las 2 de la mañana, mientras Camille roncaba a mi lado, probablemente soñando con posturas de perro boca abajo y traiciones. Los términos de búsqueda fueron específicos: mejor abogado de divorcios cerca de mí, abogado de divorcios agresivo, y mi favorito, abogado que destruirá legalmente a mi cónyuge infiel. La página web de Rita apareció en primer lugar. 5 estrellas en todas las plataformas de reseñas. Testimonios que parecen discursos de victoria. Rita me lo consiguió todo. Es una fiera con traje de pantalón. Mi exmarido lloró durante la mediación. Eso me convenció. Quería verlo llorar. Quería justicia. Quería a alguien que entendiera que a veces ser amable solo te lleva al divorcio y a la ruina. Llamé a su oficina a la mañana siguiente desde mi coche durante la hora del almuerzo, aparcado en el estacionamiento de la obra donde nadie podía oírme planear el fin de mi matrimonio. Su recepcionista contestó al segundo timbre. Grupo Legal Collins. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hablar con Rita Collins sobre un divorcio. ¿Es usted cliente? Todavía no, pero lo seré si es la mitad de buena de lo que dicen las reseñas. Hubo una pausa, seguida de una leve risa. Un momento, por favor. 30 segundos después, una voz tan cortante que parecía cortar cristales se escuchó al otro lado de la línea. Soy Rita Collins. Entiendo que está interesado en disolver su matrimonio. Disolver suena tan cortés, dije. Me interesa eliminarlo legalmente. Otra pausa. Entonces, ven a mi oficina mañana a las 9 de la mañana.
Trae todos los documentos financieros a los que tengas acceso, extractos bancarios, tarjetas de crédito, documentos de la hipoteca, declaraciones de impuestos, cuentas de inversión. Todo. No omitas nada, aunque creas que es irrelevante. Sobre todo si crees que es irrelevante. Menudo papeleo. Así es como se gana, señor Gray. Milo Gray. Bueno, señor Gray, si quiere salir de aquí con su dignidad y sus bienes intactos, traiga la documentación. De lo contrario, solo tendremos una conversación costosa sobre sus sentimientos, y yo cobro $350 la hora por eso. Me cayó bien enseguida. A la mañana siguiente, me presenté en su oficina con una caja llena de documentos que había pasado la noche anterior organizando, mientras Camille estaba en otra salida de chicas que probablemente involucraba más a Dylan que a otras chicas. La oficina de Rita estaba en el piso 14 de un edificio en el centro que denotaba éxito. Suelos de mármol, arte abstracto que costaba más que mi coche, una sala de espera con sillones de cuero que no rechinaban al sentarse. Rita era exactamente como la imaginaba, e incluso mejor. De unos 40 y tantos años, impecablemente vestida con un traje gris oscuro que probablemente costaba lo que yo ganaba en un mes, con el pelo recogido en un moño tan apretado que parecía un lifting facial. Tenía una mirada que no pasaba por alto nada y que perdonaba aún menos. Cuando me estrechó la mano, su apretón fue más firme que el de la mayoría de los hombres. Señor Gray, siéntese. Me senté. Coloqué la caja sobre su escritorio. Ella la abrió y comenzó a sacar documentos con la eficiencia de alguien que lo hubiera hecho 1000 veces. Cuéntame tu situación. Empieza desde el principio. No la adornes. No omitas nada por vergüenza. Te prometo que he oído cosas peores. Así que se lo conté. Todo. El reloj inteligente. Los cargos del hotel. El Rolex de $11.000 para un instructor de yoga llamado Dylan Briddepp, quien probablemente creía que Namaste era la palabra sánscrita para tu esposa, mi novia. Rita no interrumpió. Simplemente tomó notas en un bloc de notas con una caligrafía tan precisa que parecía mecanografiada. Cuando terminé, ella levantó la vista. ¿Quieres venganza o justicia? Pensé en esa pregunta durante las horas de insomnio que transcurrieron entre descubrir la infidelidad y tomar cartas en el asunto. La venganza era tentadora. La humillación pública dejó huella, asegurándome de que todos supieran lo que Camille había hecho. La justicia fue más implacable. Obtuve lo que merecía legalmente, saliendo ilesa. ¿Por qué no ambas? Rita sonrió. De verdad sonrió. Era aterrador y tranquilizador a la vez. Eso era lo que esperaba. Manos a la obra. Pasamos las siguientes 3 horas revisando cada documento que había traído. Y fue entonces cuando se supo la verdadera historia. La que me hizo pasar de ser un marido con el corazón roto a un ser humano verdaderamente furioso. Camille había estado moviendo dinero. Nuestro dinero. Fondos de una cuenta conjunta que se suponía que eran para gastos del hogar, ahorros para emergencias y planes futuros. Ella los había estado transfiriendo sistemáticamente a su cuenta personal. Pequeñas cantidades al principio. $500 aquí. $1000 allá. Nada que hiciera saltar las alarmas de inmediato. Pero en los últimos 6 meses, había movido casi $40.000. Mira esto, dijo Rita, señalando una serie de transacciones. Ha estado documentando gastos que, según ella, hiciste tú, aparatos electrónicos de alta gama, deudas de juego, cuentas de bares. Consulta estas notas en el historial de transacciones. Me incliné hacia adelante. Efectivamente, había notas adjuntas a varias transferencias. La noche de póker de Milo, $800. El nuevo sistema de juegos de Milo, $1200. Pagar la cuenta del bar de Milo otra vez, $650. No juego al póker, dije rotundamente. No tengo consola de videojuegos. Y no he ido a un bar en 6 meses porque he estado demasiado ocupado siendo un marido perfecto mientras ella destruía nuestro matrimonio. Lo sé, dijo Rita. Está preparando un caso. Intenta hacerte quedar como un irresponsable financiero. Así, cuando llegue el divorcio,
Podrá argumentar que necesita más dinero porque has estado gastando todo el dinero. Eso es. No pude ni terminar la frase. La audacia era asombrosa. Eso es un fraude, concluyó Rita. Y eso será su perdición. Esto es lo que vamos a hacer. Lo que hicimos fue metódico. Fue una intervención quirúrgica. Rita me ayudó a congelar nuestras cuentas conjuntas, legalmente, alegando sospechas de fraude, que no eran ninguna mentira. Recopilamos pruebas de cada transacción falsa, de cada gasto inventado. Rita tenía un amigo perito contable llamado Marcus, que parecía un contable de manual, pantalones caqui, gafas, la personalidad de un formulario de impuestos, pero con la perspicacia investigadora de un agente del FBI. Marcus rastreó el destino del dinero. No para encubrir mi supuesta adicción al juego ni las cuentas de los bares. A hoteles. Restaurantes. Joyerías. Para financiar la aventura de Camille, mientras me hacían quedar como la irresponsable. Esto está bien, dijo Rita durante nuestra tercera reunión, al revisar el informe de Marcus. Esto es muy bueno. Para ti, quiero decir. Terrible para ella. ¡Qué terrible! Del tipo de terrible que enfurece a los jueces. Usar bienes conyugales para financiar una aventura extramarital y falsificar documentos para incriminar al cónyuge inocente. Eso sí que es un ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer en un divorcio. Trabajábamos en secreto. Yo me tomaba largos almuerzos con la excusa de que necesitaba despejar la mente. Camille no lo cuestionaba. Probablemente se sintió aliviada de que me fuera de casa. Así tenía más tiempo para mensajearse con Dylan sobre sus chakras o lo que fuera que hablaran entre sesiones de arruinarme la vida. Rita y yo ideamos una estrategia: esperar. Dejemos que Camille crea que está ganando. Dejémosla seguir moviendo dinero, seguir construyendo su falsa narrativa. Cada transacción era una prueba más. Cada mentira era un clavo más en su ataúd. La clave, explicó Rita, es la paciencia. Cree que no te das cuenta. Que siga pensando eso. Mientras tanto, estamos construyendo un caso hermético que la dejará sin nada y a ti con todo. Absolutamente todo. ¿La casa? El coche. Las cuentas. Quizás incluso una pensión compensatoria si lo hacemos bien, aunque sospecho que preferirías cortarte un brazo antes que aceptar dinero de ella. Tiene razón. El orgullo sale caro en un divorcio, señor Gray. Llámame Milo. Y aceptaré el golpe al orgullo si eso significa ver su cara cuando se dé cuenta de que perdió. Rita cerró la carpeta. Creo que nos vamos a llevar de maravilla. Mientras Camille creía que yo estaba en casa viendo fútbol y siendo el marido despistado con el que se había casado, en realidad estaba viendo cómo su mundo se desmoronaba, un extracto bancario a la vez. Me familiaricé con la terminología legal. Aprendí sobre la división de bienes y la mala conducta marital. Pasaba las noches revisando los documentos que Rita me enviaba por correo electrónico cifrado. El capitán se sentaba a mi lado, con la cabeza apoyada en mi regazo, brindándome apoyo moral. Vamos a estar bien, amigo. Eso le diría. Mejor que bien. Meneaba la cola como si me creyera. ¡Qué perro más listo! Si la actuación se midiera por lo bien que puedes fingir que tu vida no se desmorona mientras sonríes con los dientes apretados, me merecería todos los premios de Hollywood. Volví a ser el marido perfecto. No solo bueno, perfecto. El tipo de marido que hace que las demás esposas señalen a sus hombres y digan, ¿por qué no puedes ser más como él? Fue una actuación memorable, y Camille la disfrutó al máximo sin siquiera darse cuenta. Empecé a llevarle el desayuno a la cama. No solo café y tostadas. Me refiero a todo un ritual. Huevos revueltos con cebollino. Tocino de pavó porque había decidido que el tocino normal era demasiado inflamatorio. Zumo de naranja recién exprimido que me obligó a levantarme 30 minutos antes solo para lidiar con la fruta, como si estuviera entrenando para algún tipo de combate agrícola. Lo colocaba todo en una bandeja con una servilleta de tela. Ahora teníamos servilletas de tela, al parecer era lo más común, y se lo entregaba con una sonrisa que me habría valido un globo de oro. «Qué dulce eres», decía ella, sin apenas levantar la vista del móvil.
Probablemente le estaba escribiendo a Dylan sobre su próximo encuentro en un hotel o sobre el viaje espiritual que estaban planeando. ¿Qué se celebra? Nada en particular. Solo quería tener un detalle con mi esposa. Mi esposa. Las palabras me dolieron como ácido, pero las dije igual porque eso es lo que hacen los maridos nominados al Oscar. Se entregan al papel. Le elogiaba el cabello. Todos los días. Tu cabello se ve increíble. ¿Te hiciste algo diferente? Está precioso. Ese estilo te sienta de maravilla. No importaba que llevara el mismo corte de pelo desde hacía 2 años. Actuaba como si cada día fuera una revelación en cuanto a belleza capilar. Ella se sonrojaba, jugaba con las puntas, absorbía la atención como un cactus en un chaparrón. Mientras tanto, Rita me enviaba actualizaciones mediante mensajes cifrados que parecían correos electrónicos del trabajo. En cuanto al proyecto Johnson, la segunda fase está completa. Logramos transferir la escritura de la casa a su nombre, aprovechando un resquicio legal relacionado con una refinanciación que usted aprobó hace 3 años y que Camille había olvidado. Los informes trimestrales son favorables. En resumen, tus cuentas de jubilación están protegidas y ella no puede tocarlas. Incluso fui a su gala benéfica, el evento anual Glow for Good, que su empresa organizaba cada año para recaudar fondos para alguna causa. Nunca recuerdo cuál, porque la causa cambiaba según las tendencias del momento. Este año la causa fue la conservación de los océanos, lo cual resultó irónico considerando que la brújula moral de Camille había estado completamente desorientada durante meses. La gala tuvo lugar en el salón de baile del Hotel Grandview, un sitio donde una copa de vino cuesta $20 y lo consideran una inversión en la causa. Me puse mi mejor traje, el mismo azul marino de un solo ojo que luego llevé a nuestra cena de aniversario, e interpreté el papel de esposo comprensivo con tanta convicción que desconocidos se acercaban a decirle a Camille lo afortunada que era. Tienes una joya, dijo una mujer mayor llamada Margaret, dándole una palmadita en el brazo a Camille. Margaret era miembro del consejo de administración. Tenía más dinero que nadie y lucía perlas que probablemente costaban más que mi sueldo anual. Tan atenta, tan presente. Ya no se ve mucho eso. Lo sé. Dijo Camille, sonriéndome con esos dientes blancos perfectos que se había blanqueado profesionalmente. Soy muy afortunada. Afortunada. Esa fue la palabra que usó. Como si yo fuera un billete de lotería que hubiera rascado y ganado, en lugar de un ser humano al que hubiera traicionado sistemáticamente durante medio año. Le devolví la sonrisa, le apreté la mano y pensé en la hoja de cálculo que Rita me había enseñado ese mismo día, donde detallaba cada transacción fraudulenta. Tenemos suerte, dije. Dylan también estaba allí, claro que sí. Había venido como acompañante de alguien. Una mujer llamada Jennifer que trabajaba en el departamento de Camille y que, obviamente, no tenía ni idea de que su cita se acostaba con el marido de su compañera. Llevaba un traje que parecía alquilado y le quedaba un poco grande, como si lo hubiera cogido del perchero 1 hora antes del evento. Su moño estaba tirante, tan apretado que me pregunté si le estaría cortando la circulación al cerebro. Aunque, la verdad, no es que tuviera mucho cerebro que recircular. Los observé intentando no mirarse. Fue doloroso. Un desastre. Se miraban a través de la habitación y luego apartaban la vista rápidamente, como 2 adolescentes pillados pasándose notitas en clase. En un momento dado, Camille pidió permiso para ir al baño, y justo 90 segundos después, Dylan hizo lo mismo. Ni siquiera intentaban disimular. Esperé 5 minutos y luego la seguí. No entré al baño. No soy un pervertido. Pero me coloqué cerca del pasillo, desde donde podía verlos salir. Efectivamente, salieron juntos, Camille se acomodaba el vestido y Dylan parecía recién salido de una feria. Intercambiaron unas palabras, ella le tocó el brazo y luego se separaron. Saqué el móvil, le hice una foto a la entrada del baño del pasillo con la hora, y se la envié a Rita con un mensaje sencillo, más pruebas. Me respondió enseguida. Perfecto. Sigue así. De vuelta en la mesa, había llegado Patricia, la madre de Camille. Patricia era todo lo que uno se imagina en una futura suegra, una suegra diseñada para amargarte la vida. Crítica, prejuiciosa,
con una voz capaz de convertir los halagos en insultos. Vestía de marca y opinaba de todo. Milo, dijo, lanzando besos al aire cerca de mis mejillas sin llegar a tocarme, porque el Dios me libre. ¿Te ves bien? ¿Sigues en esa constructora? Gestión de proyectos, sí. Todavía está ahí. Ese era el sonido característico de Patricia. Lo que podía significar desde una leve desaprobación hasta un disgusto manifiesto. ¿Y todavía no te han ascendido? Camille mencionó que llevas ahí, ¿6 años? 7. 7 años. Dio un sorbo a su vino como si le molestara personalmente. ¿Sabes? El padre de Camille era vicepresidente a los 32 años. Algo para reflexionar. El padre de Camille también había heredado el cargo de su padre, pero mencionarlo habría obligado a Patricia a reconocer que existía el nepotismo, y esa no era la realidad en la que ella vivía. Lo tendré en cuenta, Patricia. Gracias. Tienes suerte de que te tolere. Patricia continuó, porque al parecer no habíamos terminado. Mi hija podría haberse casado con quien quisiera. Tenía opciones. Sonreí. Sonreí de verdad. Una sonrisa genuina, que surgió de lo más profundo de mi alma, donde había guardado hasta la última gota de paciencia que me quedaba. Tienes toda la razón, Patricia. Ella tenía opciones. Y me eligió a mí. ¿No es curioso? La cara de Patricia reflejaba una mezcla de indecisión, como si no supiera si hablaba en serio o con sarcasmo. Al final, optó por su expresión habitual, de leve estreñimiento, y volvió a su ensalada. Camille me apretó la mano. Gracias por estar aquí, susurró. Sé que estos eventos no son lo tuyo. Lo que sea por ti, le susurré de vuelta. Y lo decía en serio. Cualquier cosa para que pensaras que no me enteraba de nada mientras Rita y yo construíamos el equivalente legal de una bomba nuclear con tu nombre. La semana siguiente, llevé a Camille a su restaurante italiano favorito, Lorenzo's, un lugar en la pequeña Italia donde la pasta era artesanal y los camareros actuaban como si te hicieran un favor, al traerte la comida. Nos sentamos en el patio, bajo una guirnalda de luces que se suponía que era romántica, pero que en realidad solo atraía polillas. ¡Qué rico!, dijo, enrollando los linguini en el tenedor. Deberíamos hacer esto más seguido. Sin duda. Asentí, mientras cortaba mi pollo a la parmesana. Siento que últimamente hemos estado desconectados. Quiero trabajar en nosotros. La mentira salió tan bien que casi me la creí yo misma. Yo también, dijo, y me pregunté si de verdad creía lo que decía o si también estaba actuando. Quizás ambos éramos unos farsantes en ese momento, simplemente sentados uno frente al otro recitando frases en un avión. Uno de los dos quería estar dentro. Para entonces, Rita me había ayudado a transferir discretamente todo lo de valor. La casa estaba a mi nombre, era de mi exclusiva propiedad, gracias a los papeles de la refinanciación y a un tecnicismo relacionado con los titulares de la hipoteca principal. El coche, un Honda CR-V más nuevo que Camille había insistido en que compráramos el año pasado, estaba registrado a mi nombre. Las cuentas bancarias que no habían sido bloqueadas fueron vaciadas y el dinero se transfirió a cuentas cuya existencia ella desconocía. Cada bien que habíamos construido juntos estaba siendo trasladado lenta, metódica y legalmente fuera de su alcance. ¿Qué tal el trabajo?, pregunté, porque es lo que preguntan los maridos. Muy ocupado. La nueva campaña me está matando. Noches largas, toda la semana. Noches largas con Dylan, más bien. Pero asentí con la cabeza en señal de comprensión. Qué duro. Estás trabajando muchísimo. Alguien tiene que hacerlo, dijo, y ahí estaba, el pequeño comentario sarcástico. La insinuación de que yo no estaba haciendo mi parte. Que ella era la ambiciosa, la exitosa, mientras que yo solo era. Milo. Confiable. El aburrido Milo, que pagaba las cuentas, lavaba la ropa y, al parecer, no tenía mucha ambición. Lo dejé pasar. Tomé un sorbo de vino. Sonreí. Tienes razón, dije. Probablemente debería trabajar en eso. Camille pareció sorprendida. Esperaba que yo discutiera. Para defenderme. En cambio, accedí.
La desarmé por completo. Bueno, dijo, suavizando un poco su tono. No quise decir. No, tienes razón. Podría hacerlo mejor. Me esforzaré más. Extendió la mano sobre la mesa y puso la suya sobre la mía. Su anillo de bodas, aquel por el que había ahorrado durante 6 meses, brilló con la luz. Te aprecio, Milo. De verdad que sí. Claro que sí, pensé. Lo mismo que se aprecia a un felpudo. Pero sonreí. Le apreté la mano. Yo también te quiero. El camarero trajo el postre. Tiramisú para compartir. Vi a Camille dar el primer bocado, la vi disfrutar de algo que yo estaba pagando, probablemente pensando en Dylan y su próxima escapada. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Rita. Todo está listo. Cuando estés preparado. Guardé el teléfono. Miré a mi esposa. Mi esposa infiel, mentirosa, fraudulenta, que pensaba que yo era demasiado tonto para darme cuenta, demasiado débil para defenderme, demasiado cómodo para dejarla. Pensaba que yo era tonto. ¿Y sabes qué? Tenía algo de razón. Fui lo suficientemente tonto como para casarme con ella. Pero fui lo suficientemente listo como para hacer que se arrepintiera. Dylan respiró hondo. Incluso su nombre me irritaba. No era solo un nombre. Era una marca de estilo de vida. Una filosofía. Un grito de auxilio envuelto en una pseudosabiduría espiritual. Había investigado. Porque cuando tu esposa te engaña con otro, te enteras al detalle de su miserable existencia. Dylan tenía una página web. Claro que tenía una página web. Se llamaba A Vacant Moment with Dylan y mostraba fotos suyas en diversas posturas de yoga en playas al atardecer, con una expresión contemplativa que sugería que jamás había tenido una idea original, pero que estaba muy orgulloso de las citas motivacionales que había robado de Instagram. Su biografía era una obra maestra de vagas tonterías espirituales. Dylan guía a las personas hacia su yo auténtico mediante el movimiento consciente y la respiración intencional. En otras palabras, enseña a estirarse mientras dice cosas que suenan profundas pero que no significan nada. Entre sus credenciales figura una certificación de profesor de yoga de 200 horas obtenida en algún lugar de Bali. Claro, era Bali, y un entrenamiento en sanación energética. Algo que estoy casi segura de que no existe, pero que suena impresionante para quienes compran en Whole Foods y tienen cristales. No paraba de mensajear con Camille. Lo supe porque empecé a revisar su teléfono cada vez que lo dejaba desatendido, lo cual ocurría con más frecuencia de la que uno esperaría de alguien que mantenía una relación secreta. Se había vuelto descuidada. Confiada. Eso pasa cuando crees que tu marido es demasiado tonto para darse cuenta. Dejas de estar atenta. Los mensajes eran nauseabundos. Eres mi paz, escribía. Como si compusiera poesía en lugar de destruir hogares. Tu energía es transformadora. Me siento en armonía contigo. En armonía. El hombre hablaba de su relación como si fuera un ajuste de chakras. Y a Camille le encantó. Me haces sentir viva, respondía. Nunca me he sentido tan conectada con nadie. Lo cual fue curioso porque recordaba perfectamente nuestros votos matrimoniales, donde ella prometió sentirse unida a mí para siempre. Al parecer, esa promesa ya no tenía validez. Pero mi mensaje favorito, y cuando digo favorito me refiero al que me dieron ganas de tirar el teléfono al tráfico, fue cuando Dylan me escribió: te mereces a alguien que vea tu luz. Amigo, yo pagué la factura de la luz que alimentaba su lámpara. La he estado viendo durante 7 años. Pero claro, cuéntame más sobre iluminación mientras te acuestas con la esposa de otro en hoteles a crédito. Decidí seguirlos. No como un acosador obsesivo, sino de una manera justificada, para recopilar pruebas y prepararme para una batalla legal. Hay una diferencia. Una te consigue una orden de alejamiento, la otra un acuerdo de divorcio favorable. Era jueves por la noche. Noche de chicas. Según el calendario de Camille. Salió de casa con unos vaqueros negros que parecían pintados sobre su piel y una blusa que, sin duda, no era apropiada para salir con Becky, a menos que Becky de repente hubiera desarrollado un interés por la seducción. Su perfume.
El caro que le había comprado para Navidad. Permaneció en el pasillo mucho después de que se hubiera ido. Esperé 5 minutos. El capitán de la Policía Federal me miró con esos ojos tan perspicaces que hasta el perro pensaba que era una pésima idea. Vuelvo enseguida, amigo. Derribó el fuerte. Inclinó la cabeza. Probablemente se preguntaba por qué le hablaba como si entendiera instrucciones complejas. Pero los perros son buenos oyentes. Y en ese momento, él era la única relación sincera que tenía. Seguí el coche de Camille. El CRV que estaba pagando a plazos. Desde una distancia prudencial. Era una pésima conductora. Constantemente revisaba su teléfono en los semáforos en rojo. Cambiaba de carril sin señalizar. Era el tipo de persona que hacía peligroso el trayecto de todos los demás. Se dirigió al centro. Pasó por la zona comercial. Adentró en la parte de moda de la ciudad, donde todo era caro y las raciones escasas. Aparcó cerca de un bar en la azotea llamado Elevation. ¡Qué apropiado! Un lugar que, literalmente, lleva el nombre de la altura, para gente que se cree superior a los demás. Aparqué a 3 manzanas y volví caminando. El bar estaba en el 5º piso de un almacén reconvertido que ahora albergaba cafeterías artesanales y boutiques que vendían velas de $70. Subí en el ascensor y entré en un lugar que parecía diseñado por alguien que había visto demasiadas películas sobre ricos con crisis de mediana edad. Guirnaldas de luces por todas partes. Bombillas Edison colgando de vigas a la vista. Un camarero con bigote encerado preparando cócteles que probablemente tenían nombres como el espíritu ascendente o conexión consciente. Un sitio de esos donde una cerveza cuesta $15 y te la sirven en un tarro de cristal porque, al parecer, ahora todos somos granjeros. Y allí estaban Camille y Dylan. Sentados en una mesa de esquina con vistas al horizonte de la ciudad. Actuando como una versión barata de Romeo y Julieta. Solo que Romeo llevaba un moño y Julieta estaba casada con otro que los observaba desde detrás de una planta decorativa a 6 metros de distancia. Dylan era idéntico a sus fotos. Un guapo de esos que nacen de una buena genética y una rutina de gimnasio obsesiva. Alto. Delgado. Con ese cuerpo de yogui tan irritante que sugería que jamás había comido carbohidratos en su vida. Llevaba una camisa de lino. ¿Quién usa lino? Y esas pulseras de cuentas que los tipos espirituales creen que los hacen interesantes. Llevaba el pelo recogido en su característico moño masculino. Sujeto con lo que parecía una goma de madera, porque el plástico probablemente le parecía demasiado formal para su estilo. Se cogieron de la mano por encima de la mesa. De hecho, se cogieron de la mano como adolescentes en un baile de instituto. Camille se reía de algo que él había dicho. Esa risa genuina que no había escuchado en meses. La risa por la que antes me esforzaba. Cuando creía que hacer feliz a mi esposa era una meta alcanzable en lugar de una batalla perdida. Dylan se inclinó hacia adelante. Dijo algo que la hizo sonrojar. Luego hizo lo que tenía que hacer. Ya sabes de qué hablo. Ese en el que el tipo le aparta un mechón de pelo detrás de la oreja a la mujer como si estuviera en una novela, de Nicholas Sparks. Se supone que es romántico, pero en realidad es puro teatro. Mírame, qué tierna soy. Mírame, qué presente estoy. Mírame, qué maltrato al matrimonio ajeno mientras finjo ser una persona iluminada. Saqué mi teléfono. Empecé a grabar. Grabé un vídeo de ellos cogidos de la mano. El cepillo para el pelo. La forma en que Camille lo miró, como si hubiera logrado la gloria en lugar de simplemente enseñar a la gente a tocarse los dedos de los pies. Luego se besaron. Allí mismo, en la azotea. No un simple piquito. Un beso apasionado, de esos que dejan claro que luego nos acostamos juntos, que incomodó tanto a la pareja de la mesa de al lado que apartaron la mirada. Lo grabé todo en vídeo. Cada segundo. La iluminación era perfecta. La hora dorada. Ese momento mágico que tanto adoran los fotógrafos. Solo que, en lugar de capturar un bello instante, estaba documentando una traición que pronto se convertiría en prueba ante el tribunal. Una camarera se acercó a su mesa.
No pude oír lo que pidieron. Pero conociendo a Dylan, probablemente algo orgánico y de origen local, con una buena dosis de superioridad moral. Quizás una ensalada de cal. Quizás un bol de quinoa. Definitivamente algo que supiera a postureo moral. Estuvieron allí 2 horas. Los observé desde distintos puntos del bar, siempre interponiendo algún objeto decorativo o grupo de personas entre nosotros. Me había vuelto sorprendentemente buena vigilando. ¿Quién iba a imaginar que la traición venía acompañada de una lección gratuita de técnicas de investigación? En un momento dado, Dylan sacó su teléfono y le enseñó algo a Camille que la hizo reír tanto que soltó un bufido. ¡Menudo bufido! Me encantaba ese resoplido. Era el sonido que hacía cuando algo era realmente gracioso, no solo divertido por cortesía. Ahora resoplaba mirando el teléfono de Dylan como si él le hubiera enseñado la cosa más graciosa de la historia. Probablemente un meme sobre chakras. Cuando finalmente se fueron, caminaron juntos hasta el estacionamiento. En autos separados. Pero se detuvieron entre los vehículos para darse otro beso. Este duró aún más. Tomé fotos desde el otro lado de la calle, escondidas tras un anuncio de abogados especializados en lesiones personales en una parada de autobús. La ironía no me pasó desapercibida. Estaba detrás de una valla publicitaria que preguntaba si había sido agraviada, mientras documentaba precisamente lo equivocada que había estado. Después de su separación, seguía Dylan. No a Camille. Ya sabía a dónde iría. Conduciría hasta casa, llegaría sobre las 11. Diría que la noche de chicas había estado genial y se iría directa a la cama sin darme un beso de buenas noches. Podría haber escrito el guión. ¿Pero Dylan? Dylan era un caso nuevo. Conducía un Prius. Claro que conducía un Prius. Probablemente les dijo a todos que se trataba de conciencia ambiental y no de ahorro de gasolina. Su coche tenía pegatinas en el parachoques, Namaste, coexistir y mi favorita, solo buenas vibras. ¡Qué buena onda, amigo! Nada transmite mejor la energía positiva que destruir matrimonios. Vivía en un complejo llamado Jardines Zen. No me lo estoy inventando. Era uno de esos edificios de apartamentos modernos con un estudio de yoga en el vestíbulo y un jardín en la azotea donde la gente cultivaba hierbas que nunca usarían. Su apartamento estaba en el 3er piso, el número 304. Vi cómo se encendían las luces, vi su silueta a través de las cortinas mientras se movía. Me quedé sentada en mi coche. Miré las fotos y los vídeos que había tomado. Miré el edificio donde vivía el hombre que se acostaba con mi esposa, probablemente rodeado de cojines de meditación y difusores de aceites esenciales. Mi teléfono vibró. ¿Rita? ¿Cómo salió todo? Le envié todo. Todas las fotos. Todos los vídeos. Las imágenes del bar de la azotea, el beso en el estacionamiento, incluso una captura de pantalla de las ridículas pegatinas del coche de Dylan. Llamó enseguida. Esto es oro puro, Milo. Esto es oro puro. Nos sirve. Bien, dije. Porque ya no voy a ser amable. Todavía no, dijo Rita. Estamos cerca, pero necesitamos un poco más de tiempo. Dejemos que crea que está ganando. Dejemos que se confíe. Entonces atacaremos. ¿Cuánto más? 2 semanas. Quizá 3. ¿Puedes aguantar? Miré el apartamento de Dylan. Pensé en Camille en casa, probablemente ya le estaría escribiendo. Pensé en el Rolex de $11.000, en las habitaciones de hotel y en las mentiras acumuladas hasta el techo, tan altas que podrían haber alcanzado el bar de la azotea. Sí, dije. Puedo aguantar. Ese es mi cliente. Vete a casa. Acaricia a tu perro. Descansa un poco. Ya casi llegamos. Conduje hasta casa. El capitán me esperaba en la puerta, meneando la cola como si hubiera estado fuera años en lugar de horas. Buenas noticias, amigo, le dije, rascándole detrás de las orejas. ¿Lo tenemos?, ladró el capitán. Siempre fue el más listo de la casa. Una semana antes de nuestro aniversario, Camille hizo algo que no había hecho en 6 meses. Me tocó. Voluntariamente.
sin que yo lo iniciara ni suplicara migajas de cariño como un golden retriever solitario. Estaba preparando café. Mi rutina matutina habitual, que consistía en andar a trompicones medio dormido intentando no incendiar la casa, cuando se acercó por detrás y me rodeó la cintura con sus brazos. Casi se me cae la cafetera. Buenos días, dijo, con esa voz suave y cariñosa que tenía cuando éramos felices, o al menos cuando yo creía que lo éramos. Resulta que soy pésima para captar las situaciones, sobre todo cuando se trata de mi propio matrimonio. Buenos días. Logré asimilar este contacto físico, tan extraño como el abrazo de un desconocido en el metro. Ella apoyó la cabeza en mi espalda. La verdad es que nos quedamos ahí parados como si estuviéramos en una escena de comedia romántica. Estaba pensando, dijo ella, se acerca nuestro aniversario. Ah, ya lo sabía. Había estado contando los días como un preso que marca el tiempo en la pared de su celda. 7 días más hasta lo que fuera que ella hubiera planeado. 7 días más fingiendo que no sabía que mi matrimonio era una obra de teatro y que yo era el único que no sé. Había leído el guión. Son 3 años, dije con cuidado. 3 años, repitió ella, como si saboreara las palabras. Eso es significativo. Significativo. Esa era una palabra para describirlo. Otras palabras incluían fraudulento, agotador y el mayor error de mi vida adulta. Pero bueno, digamos que fue algo significativo. Se apartó un poco y se giró para mirarme. Sus ojos, esos mismos ojos azules de los que me enamoré en una cafetería hacía 7 años, cuando por accidente me quitó el café con leche y se disculpó con una sonrisa que me hizo olvidar hasta mi nombre, me miraban con algo parecido a la calidez. Quiero hacer algo especial, dijo. Celebrarlo como se debe. Solo nosotros dos. Solo nosotros dos. Ojalá fuera cierto. Ojalá Dylan Briddepp no formara parte de todo esto, acechando en las sombras como una rompehogares que practica yoga, tiene buen pelo y no respeta los límites. Eso suena genial, dije, porque eso es lo que dices cuando tu esposa infiel sugiere celebrar el aniversario de vuestro matrimonio de mentira. ¿Sonríes? Asientes. Sigue la corriente. Hice una reserva, continuó. En un lugar significativo. Un lugar que nos importa. Se me hizo un nudo en el estómago. Lo supe antes de que lo dijera. De alguna manera, lo supe. Maison du Lune. El próximo viernes a las 8. Maison du Lune. El restaurante francés donde le propuse matrimonio. Donde me arrodillé frente a desconocidos y le pedí que se casara conmigo, y ella lloró y dijo que sí. Y todos aplaudieron como si estuviéramos presenciando el inicio de una hermosa historia de amor, en lugar de una moraleja sobre ignorar las señales de alerta. Ella quería terminar donde empezó. Tenía algo poético, debo admitirlo. Una poesía enfermiza y retorcida que solo un narcisista podría apreciar. Perfecto, dije, y lo decía en serio. No porque quisiera celebrarlo, sino porque si estaba planeando algún tipo de espectáculo público, y, a juzgar por su comportamiento reciente, sin duda lo estaba haciendo, entonces tenía que estar preparado. Rita y yo nos habíamos estado preparando durante semanas. Teníamos pruebas. Teníamos documentación legal. Lo teníamos todo menos el momento perfecto. Camille estaba a punto de ofrecérmelo en bandeja de plata en un restaurante francés carísimo. He invitado a algunas personas, añadió, casi con indiferencia, como si comentara que había comprado leche en el supermercado. Solo algunos amigos íntimos. Becky, obviamente. Y algunos más. Pensé que sería bonito celebrarlo con la gente que queremos. Gente que queremos, ¿verdad, Becky?, que tenía la inteligencia emocional de un claxon. Y algunos más, entre los que sin duda estaba Dylan. Porque, ¿para qué destrozar a tu marido en privado pudiendo hacerlo en público con tu novio presente? Suena genial, repetí. Me estaba volviendo un experto en esto de mentir. Quizás me había equivocado de vocación. Olvídate de la gestión de proyectos. Debería haber sido actor. Ella me besó la mejilla. De verdad me la besó. Fue tan inesperado que casi me estremecí. Eres el mejor, Milo. Tengo mucha suerte de tenerte. Por ahora, pensé.
Pero sonreí. Yo también tengo suerte. Salió flotando de la cocina. Literalmente flotando, como si acabara de planear el crimen perfecto y se sintiera muy bien al respecto. Me quedé allí con mi café, mirando el espacio que había ocupado, intentando asimilar lo que acababa de suceder. Mi teléfono vibró. Era Rita. Su llegada fue impecable. Reunión de emergencia. Mi oficina. 1 hora. Le respondí por mensaje. Ella dio el primer paso. Cena de aniversario. Escenario público. Múltiples testigos. La reacción de Rita fue inmediata. Perfecto. Vamos. Necesitamos preparar tu contraataque. Llamé para decir que estaba enferma. Le dije a Gerald que tenía una intoxicación alimentaria, lo cual no era del todo mentira porque mi estómago definitivamente se negaba a aceptar la realidad. Luego conduje hasta la oficina de Rita, donde me esperaba con un café mucho mejor que el mío y un plan mucho más satisfactorio que cualquier cosa que se me hubiera ocurrido por mi cuenta. Te va a entregar los papeles del divorcio, dijo Rita, sentada frente a mí en su escritorio, que imponía respeto. En público. Delante de amigos. Probablemente grabado. Quiere humillarte. Quiere que te quiebres. Ya me lo imaginaba. Pero esto es lo que ella no sabe. Rita sacó un pequeño aparato del cajón de su escritorio. Parecía un bolígrafo normal. Negro. Elegante. Profesional. Solo que no era un bolígrafo. Era una cámara con forma de bolígrafo. Graba vídeo y audio. Autonomía de 4 horas. Se conecta a tu teléfono vía Bluetooth. Todo lo que graba se sube directamente a un almacenamiento en la nube al que solo tú y yo podemos acceder. Tomé el bolígrafo. Lo examiné entre mis manos. Era más ligero de lo que esperaba. Vas a llevar la chaqueta del traje, continuó Rita. La azul marino. Este bolígrafo va en el bolsillo de la camisa. Justo aquí. Señaló su propio pecho. Colócala de forma que la cámara apunte hacia afuera. Lo grabarás todo. Ella entregando los papeles. Sus amigos celebrando. Dylan. Seguro que estará allí, ¿verdad? Por supuesto. Bien. Grábalo también. Grábalo todo. Sea cual sea el discurso que pronuncie, sea cual sea la humillación que haya planeado, documentalo. Cada segundo. Y entonces. Rita sonrió. Esa sonrisa aterradora y hermosa que anunciaba que alguien iba a tener un día terrible, y que no iba a ser yo. Entonces les ofreces un espectáculo inolvidable. He preparado algo especial. Una pequeña sorpresa que aparecerá en tu teléfono, y que podrás proyectar cómodamente en las pantallas del restaurante. Tienen pantallas de televisión allí, ¿verdad? En la zona del bar. Para ver deportes. Perfecto. Vas a pedir permiso para ir al baño durante la cena. Da igual. Te vas a conectar a su sistema. Te enviaré instrucciones y prepararé una recopilación de vídeos especial. Todas esas fotos y vídeos que tomaste de Camille y Dylan. Con música. Incluso. Estoy pensando en algo clásico. Algo que realmente impacte en el drama. La miré fijamente. Tú hiciste un vídeo. Yo hice una obra maestra. Cuando estés listo. Después de que hayas firmado los papeles que te dé. Después de que ella crea que ha ganado. Le das al play. Todo el restaurante lo ve. Sus amigos lo ven. Dylan lo ve. Lo más importante es que Camille lo ve. Y ve que todos los demás también lo ven. Eso es. No encuentro las palabras. Malvado. Brillante. Ambas cosas. Justicia. Rita terminó. Eso es justicia. ¿Quiere humillarte públicamente? De acuerdo. Pero olvida un detalle crucial. ¿Cuál es? ¿Tienes pruebas? No. Pasamos las 2 horas siguientes repasando el plan. Rita me explicó los aspectos técnicos. Cómo colocar la cámara.
Cómo conectarme a la red Wi-Fi del restaurante. Cómo transmitir contenido desde mi teléfono a sus pantallas. Incluso había llamado con antelación, fingiendo estar organizando un evento, y había conseguido la contraseña del Wi-Fi del encargado del catering. Practica esto en casa, me indicó. Varias veces. Tienes que hacerlo con fluidez. Con confianza. Si uno se equivoca con la tecnología, pierde el impacto. Yo no me equivocaré. Bien. Porque esta es tu única oportunidad. Si la arruinas, ella gana. Lo clavaste. Saliste de ese matrimonio con tu dignidad, tus bienes y la satisfacción de saber que ella lo perdió todo. Practiqué esa noche. Y la noche siguiente. Y todas las noches hasta el viernes. Me paraba frente al espejo del baño con el bolígrafo en el bolsillo, fingiendo recibir los papeles del divorcio, fingiendo firmarlos, y luego simulando sacar el teléfono y conectarme a una pantalla imaginaria. El capitán observaba los ensayos con lo que solo puedo describir como preocupación. Tranquilo, amigo, le decía. No estoy al borde de un ataque de nervios. Estoy teniendo un gran avance. Él ladeaba la cabeza. Los perros son animales que juzgan cuando quieren. Camille se volvió más cariñosa a medida que avanzaba la semana. Me tocaba el brazo al hablar. Me sonreía al otro lado de la mesa. Me preguntaba por mi día como si de verdad le importara. Era el tipo de comportamiento que me habría encantado hace 6 meses. Ahora me parecía como un depredador jugando con su presa antes de atacar. Jueves por la noche. Estaba en el baño, preparándose para ir a la cama, cuando su teléfono se iluminó en la mesita de noche. Un mensaje de Becky. Mañana va a ser épico. No tiene ni idea, jajaja. Le saqué una foto a la pantalla. Se lo envié a Rita. Ella respondió. Oh, él tiene una idea. Nos vemos en el espectáculo. Llegó el viernes por la mañana. Camille se despertó temprano, rebosante de energía. Un día importante, dijo, besándome la frente antes de irse a duchar. Un día importante, asentí. Me vestí con esmero. Traje azul marino. Camisa blanca. La cámara en forma de bolígrafo estaba perfectamente colocada en el bolsillo de mi camisa. Revisé mi teléfono. Rita me había enviado el archivo de vídeo etiquetado como aniversario-sorpresa.mp4. Lo descargué. Probé la conexión Wi-Fi. Todo funcionó a la perfección. Antes de irme, me arrodillé a la altura del capitán. Deséame suerte, amigo. Me lamió la cara. Suficiente. A las 7:45, llegué al aparcamiento de Maison du Lune. El mismo restaurante al que siempre le había prometido ir. El mismo lugar donde ese para siempre estaba a punto de terminar oficialmente. Pero esta vez estaba preparada. Esta vez, yo escribía el final. Entrar en Maison du Lune fue como asistir voluntariamente a mi propio funeral. Solo que yo era la única que sabía que saldría con vida. La anfitriona, distinta de la pedida de mano, hace 3 años. Menos mal. Porque no necesitaba que alguien me reconociera y me preguntara qué tal me iba en el matrimonio. Me condujo por el restaurante con esa sonrisa profesional que delataba que había visto demasiados desastres amorosos desarrollarse entre esas paredes. El comedor seguía igual. Paredes de ladrillo visto que intentaban, a toda costa, ser rústicas. Lámparas de araña que probablemente costaban más que mi coche. Manteles blancos, tan crujientes que podían cortar. El aroma de comida exquisita que te dejaba con hambre una hora después, porque la cocina francesa creía en porciones dignas de niños pequeños. No de adultos que se habían saltado el almuerzo porque su estómago hacía acrobacias olímpicas. Y allí estaba ella. En el centro de la mesa. Máxima visibilidad. Camille se había posicionado como una reina presidiendo su corte, y sus fieles súbditos ya se habían reunido. Becky estaba allí, luciendo aquel desastroso vestido brillante que parecía una bola de discoteca explotada en una tienda de manualidades. Ya llevaba 3 copas de vino. Lo supe por el volumen de su risa, que alcanzaba frecuencias que solo los perros y los camareros podían comprender plenamente.
Junto a Becky estaban sentadas otras dos mujeres a las que reconocí vagamente de los eventos de trabajo de Camille. Jennifer, la que había llevado a Dylan a la gala benéfica sin saber que estaba propiciando un adulterio. Y una tal Sara, a quien conocí solo una vez en un picnic de empresa, donde se pasó 20 minutos contándome sobre su dieta detox a base de zumos. La alegría de la fiesta. Esa es Sara. Y luego estaba Dylan. Claro que Dylan estaba allí. Se sentó a la izquierda de Camille, con el brazo despreocupadamente apoyado en el respaldo de su silla, como si pagara alquiler por ese lugar. El moño estaba especialmente apretado esta noche. Tan tirante que me pregunté si sus cejas estaban permanentemente sorprendidas. Llevaba una camisa de botones, probablemente de lino, arrugada sin duda con esa expresión de «soy demasiado espiritual como para preocuparme por plancharla». Y esas pulseras de cuentas que había visto en todas las fotos, como si fueran parte de su esqueleto. Todos levantaron la vista cuando me acerqué. La sonrisa de Camille era radiante. Practicada. Esa sonrisa que le dedicas a alguien justo antes de apuñalarle por la espalda. Solo que esta vez iba por delante. Así resulta más dramático. «Milo», exclamó, poniéndose de pie para besarme la mejilla. La función había comenzado. «Te ves genial». «¿Verdad que se ve genial?» Todos en la mesa asintieron. «Claro que sí, me veo genial». Nada resulta más atractivo que un hombre que se dirige a su propia emboscada vestido de luto. «Gracias», dije, tomando asiento. La silla justo enfrente de Camille. Posicionamiento perfecto para la máxima humillación. Lo había pensado todo. La camarera se acercó. «Joven». Entusiasta. Probablemente trabajando para costearse sus estudios universitarios, sin duda, no recibiendo un salario suficiente como para presenciar lo que estaba a punto de suceder. Tomó nota de las bebidas. Camille pidió champán para la mesa. «Estamos de celebración», anunció, sin dirigirse a nadie en particular y a la vez a todos. «¿Celebrando qué?», y pregunté, interpretando mi papel a la perfección. Mi marido no tenía ni idea. Completamente ajeno a todo. Una actuación digna de un Oscar. Becky soltó una risita. Una risita de verdad, como si estuviéramos en la secundaria y alguien nos hubiera pasado una notita sobre nuestros enamoramientos. «Ya verás», dijo. Su voz alcanzó un tono que hizo vibrar las copas de vino. Llegó el champán. 6 copas. Camille alzó la suya primero, de pie, porque al parecer sentarse no era lo suficientemente dramático. La cámara que llevaba en el bolsillo de la camisa grababa cada segundo. Sentía su ligero peso contra mi pecho, un recordatorio de que no era tan indefensa como parecía. «Por nuevos comienzos», anunció Camille, con su voz resonando en todo el restaurante. Otros comensales la miraron, curiosos por la celebración. Sus amigos alzaron sus copas. «Por los nuevos comienzos», exclamaron al unísono. Entonces Becky, siempre dispuesta a ser la más ruidosa de la sala, brindó por su nuevo rey. La mesa estalló en carcajadas. Risas planeadas. Risas ensayadas. Lo habían practicado. De hecho, se sentaron a practicar cómo me humillarían. Parpadeé. Miré alrededor de la mesa. Que la confusión se refleje en mi rostro, porque eso era lo que esperaban. «Esperen, él». Fue entonces cuando lo vi claramente. El brazo de Dylan ya no solo estaba cerca de Camille. La rodeaba. De forma posesiva. Con orgullo. Como si hubiera ganado un premio en una feria. Solo que el premio era mi esposa y la feria era mi infierno personal. Camille metió la mano en su bolso de marca. El bolso Michael Kors que le había comprado por su cumpleaños. Porque soy un idiota generoso. Y sacó un sobre de Manila. Impecable. Profesional. Papelería legal carísima, sin duda, porque hasta la traición tiene su pompa. Me la deslizó por la mesa con un dramatismo que denotaba que había visto demasiadas series de abogados. El sobre aterrizó frente a mi copa de champán. «Feliz aniversario, Milo», dijo ella, con voz llena de satisfacción. La recogí. Tenía buen pulso.
Rita me había hecho practicar también esta parte. No tiembles. No muestres debilidad. Ábrelo con calma, como si revisaras el correo. Dentro estaban los papeles del divorcio. Impecables. Organizados. Ya estaba rellenado, con la información de su abogado bien visible. Incluso había usado esas pequeñas pestañas adhesivas para marcar dónde tenía que firmar. ¡Qué eficiente! Profesional. Las mismas habilidades organizativas que usaba para planificar cenas. Ahora las aplicaba a desmantelar nuestro matrimonio. La mesa me observaba. Todos. Esperaban mi reacción. Esperando lágrimas. ¿Ire? Un arrebato dramático que pudieran grabar con sus teléfonos y publicar después. No te vas a creer lo que pasó en la cena de esta noche. Pero no les di ese gusto. En vez de eso, me puse a leer los periódicos. Las leí con calma, sin prisas. El restaurante se había quedado más tranquilo. Los demás comensales presentían que algo raro pasaba. Ese instinto humano universal de ver accidentes de coche y rupturas amorosas. Bueno, dije finalmente, sacando un bolígrafo de mi chaqueta. No el paneo de la cámara. Un bolígrafo de verdad, que había traído expresamente para este momento. Supongo que vamos a hacerlo. Camille pareció sorprendida. Ella esperaba resistencia. Quizás súplicas. Definitivamente no una aceptación serena. ¿Vas a firmar? Así sin más. ¿Qué otra cosa iba a hacer?, pregunté, buscando la primera línea para la firma. Está claro que quieres esto. Es evidente que le has dedicado mucho tiempo. ¿Quién soy yo para interponerme en tu felicidad? Firmé la primera página. Luego la segunda. Luego, la tercera. Metódicamente. Con calma. Mientras los demás comensales observaban en un silencio cada vez más desconcertado. Esto no era lo que habían planeado. Se suponía que el marido debía defenderse. Arma un escándalo. Dals algo de qué hablar. Dylan parecía incómodo. Bien. Esperaba que se estuviera retorciendo en su camisa de lino. Me di cuenta de que tal vez esto estaba sucediendo con demasiada facilidad. Algo se desprendió. Cuando terminé de firmar, deslicé los papeles de vuelta sobre la mesa. Miré a Camille directamente a los ojos. Esos ojos azules que una vez me hicieron olvidar mi propio nombre, ahora solo me recuerdan cada mentira que me contó. Gracias. Dije en voz baja, sinceramente, gracias por el espectáculo. Esto ha sido increíblemente esclarecedor. La mesa se agitó. Susurros. Miradas confusas. La sonrisa de Camille se desvaneció. Eso es todo. Dijo Becky, decepcionada. ¿Te parece bien esto? ¿Por qué no iba a estarlo? Me levanté, arreglándome la corbata. La cámara oculta en el bolsillo de mi chaqueta lo grababa todo. Ella quiere estar con Dylan. Dylan quiere estar con ella. Cada uno consigue lo que quiere. Es casi un cuento de hadas. Tomé mi copa de champán. Di un sorbo. Que se queden en ese incómodo silencio. En realidad, dije, dejando la copa, ya que estamos celebrando nuevos comienzos y todos están siendo tan sinceros esta noche, yo también tengo algo que decir. Una pequeña sorpresa de aniversario de mi parte. La expresión de Camille cambió. Solo un poco. Un atisbo de incertidumbre. ¿Qué quieres decir? Saqué mi teléfono. Bueno, compartiste la noticia. Me parece justo compartir mi opinión. El restaurante tenía una pantalla gigante en la zona del bar, visible desde casi todas las mesas. Solían poner deportes, fútbol, baloncesto, lo que estuviera en emisión. ¿Pero esta noche? Esta noche iban a mostrar algo mucho más interesante. Había practicado esta parte 50 veces. Conectarme a su wifi tardó 3 segundos. Encontrar la opción de casting me llevó 2 horas más. Abrir el archivo de vídeo que Rita había preparado. La recopilación magistral de todas las fotos y vídeos que les había tomado a Camille y Dylan durante las últimas semanas. Me llevó otras 3. ¿Qué estás haciendo?
preguntó Camille, alzando un poco la voz. Su confianza se resquebrajaba. Compartir. Dije simplemente, ¿no es eso lo que estamos haciendo esta noche? Compartir nuestra verdad. Le di al play. La pantalla parpadeó. El resumen deportivo del restaurante desapareció. En su lugar, comenzó un vídeo. Con música clásica de fondo. Rita había elegido El invierno de Vivaldi, perfecta porque era fría, dramática y a punto de congelar a todos en el restaurante. Apareció la primera imagen. Camille y Dylan en el bar de la azotea. Cogidos de la mano. Besándose. La fecha y hora eran claramente visibles. Hace 3 semanas. Camille palideció. Blanco como la nieve, como si le hubieran extraído la sangre directamente del cuerpo. El vídeo continuaba. Más fotos. El beso en el estacionamiento. Las selfies del check-in en el hotel que encontré en su almacenamiento en la nube, que ella creía privado. Capturas de pantalla de mensajes de texto donde Dylan la llamaba mi diosa y ella respondía con emojis de corazones y promesas. El restaurante quedó en completo silencio. Becky dejó caer el tenedor. El ruido resonó. Dylan parecía querer esconderse debajo de la mesa y morirse allí. Jennifer, la pobre e inocente Jennifer, dejó escapar un grito ahogado. Sara se quedó con la boca abierta, a mitad de un sorbo de vino. Otros comensales se habían girado para mirar. Algunos sacaron sus teléfonos. Pude ver que estaban grabando. Esto iba a estar en las redes sociales en menos de una hora. La peor pesadilla de Camille. Humillación pública. Pero ya no era ella quien humillaba. El vídeo duró 2 minutos completos. Todas las fotos comprometedoras. Todos los mensajes románticos. Todas las mentiras que me había contado mientras yo estaba en casa lavando la ropa y pagando las facturas. Cuando terminó, la pantalla se puso negra. Apareció entonces una sola línea de texto, letras blancas sobre fondo negro: Feliz aniversario, Camille. Deseo concedido. Guardé el teléfono en el bolsillo. Miré a mi esposa. Ahora mi exesposa. Supongo que sí, ya que firmé los papeles. Y sonreí. Una sonrisa genuina y serena que surgió de algún lugar profundo de mi ser, donde había almacenado 3 años de frustración y 6 meses de traición. Querías una noche inolvidable, dije. Considera esto mi regalo. El silencio era delicioso. Delicioso. El silencio en Maison Dulune duró apenas 5 segundos antes de que se desatara el caos. Camille se levantó tan rápido que su silla se inclinó hacia atrás y se estrelló contra el suelo con un ruido que hizo sobresaltar a todos los comensales. Su rostro pasó de blanco a rojo tan rápido que me pregunté si estaba sufriendo algún tipo de emergencia médica. Spoiler, no era así. Estaba viviendo en carne propia las consecuencias de sus actos. Lo que, para alguien como Camille, se sentía como morir. Tú, empezó a decir, pero las palabras no le salían. Su boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. Intentaba desesperadamente formar frases, pero solo conseguía parecer que practicaba gritos silenciosos. Dylan, de hecho, se había deslizado hacia abajo en su silla intentando hacerse más pequeño. Difícil de lograr con 1,80 m de estatura y un moño que le añadía otros 7 centímetros, pero lo intentaba con todas sus fuerzas. Su rostro había adquirido un tono de rojo que desconocía que la piel humana pudiera alcanzar. Un punto intermedio entre una quemadura solar y un paro cardíaco. Becky miraba fijamente su teléfono, donde al parecer había abierto el vídeo que alguien ya había subido a TikTok. Dios mío, repetía. Dios mío. Madre mía. ¿Qué vocabulario tan impresionante tiene Becky? Una verdadera maestra de las palabras. Jennifer se tapaba la boca con la mano, mirando alternativamente a Dylan y Camille como si estuviera viendo un partido de tenis en el infierno. Sara, de hecho, se había echado a llorar. Aunque no supe si era por vergüenza ajena o porque su dieta de jugos la había dejado emocionalmente inestable. Los demás comensales lo grababan todo. Varios teléfonos apuntaban a nuestra mesa como si estuviéramos protagonizando un episodio en directo de un reality show. Y supongo que, en cierto modo,
lo éramos. Auténticas amas de casa de matrimonios rotos o como sea que llamen a este desastre. ¿Nos grabaste? Logró decir Camille al fin, con la voz temblorosa por lo que supuse era rabia, aunque también podría haber sido humillación, o quizás ambas cosas mezcladas en una especie de cóctel emocional. Documenté las pruebas, corregí. Hay una diferencia. Una suena inquietante. La otra suena inteligente. No tenías derecho. En realidad. Te interrumpí, sacando de nuevo mi teléfono. Tenía todo el derecho. Esas fotos se tomaron en lugares públicos. Ahí estás tú con Dylan en un bar en la azotea. Tú en el Riverside Inn. Tú gastándote $11.000 de nuestro dinero en común en un Rolex para tu novio instructor de yoga. ¿Sigo? Porque tengo hojas de cálculo. Rita me hacía hojas de cálculo. Al oír el nombre de Rita, la expresión de Camille cambió. Reconocimiento. Miedo. La creciente comprensión de que no me había topado con este momento por casualidad. Lo había planeado. Tienes un abogado, dijo secamente. Tengo una excelente abogada. Deberías pedirle su número. Pero no puedes. Porque es mía y vas a necesitar a alguien que se especialice en perder casos. Dylan por fin encontró su voz. Salió como un chillido. Esto es muy patético, tío. Me giré para mirarlo. Míralo bien. El hombre que se acostaba con mi esposa. Que se gastaba mi dinero. Vivir en mi matrimonio como un parásito con buen pelo y músculos flexibles. ¡Qué mal rollo! Lo repetí. ¿Me llamas anticuado? Llevas una camisa de lino en un restaurante elegante. Tienes una pulsera de cuentas como si estuvieras en una ceremonia de amistad de un campamento de verano. Tu apellido es Britt Depp, que estoy casi seguro de que ni siquiera existe. Y tú me das lecciones sobre lo que es ser guay. Abrió la boca. La cerró. Aparentemente no tenía nada. Eso es lo que pensé. Dije. Apareció entonces el gerente. Un francés bajito llamado Henry, que parecía desear estar en cualquier otro lugar del mundo. Señor, debo pedirle. Me voy, dije, poniéndome de pie. No te preocupes. El espectáculo ha terminado. Y la cena corre por su cuenta. Señalé a Camille. Tiene mucho dinero. Lleva 6 meses robándome el mío. Salí de ese restaurante con la frente en alto y la dignidad intacta. Detrás de mí, oí a Camille empezar a llorar. Un llanto real, desgarrador, que no me produjo absolutamente nada. Había agotado toda mi compasión en los últimos 6 meses mientras ella se dedicaba a destruirnos. El valet me trajo el coche. Le di una propina de $20 porque había tenido que presenciar aquel desastre y merecía una compensación. Por el trauma emocional. Mi teléfono empezó a sonar sin parar incluso antes de salir del aparcamiento. Rita llamó primero. Contesté por Bluetooth. Por favor, dime que todo salió según lo previsto. Dijo ella. Mejor. Respondí. El sobrino del gerente del restaurante lo publicó en TikTok. Silencio. Entonces, ¿estás bromeando? Ojalá lo fuera. Revisa tu teléfono. Busca The Bourse Restaurant Karma. Somos tendencia. Oí que tecleaba desde su pantalla. Luego, risas. Una risa genuina, de esas que suenan como si le costara respirar. Dios mío, Milo. Dios mío. El título es, Cuando el marido sirve karma en vez de postre. Ya tiene 200.000 visualizaciones. ¿Cuántas? 200.000. En 30 minutos. Esto se vuelve viral. De verdad, viral. Reventaste internet. Para cuando llegué a casa, el vídeo ya tenía 500.000 de reproducciones. El capitán me recibió en la puerta, meneando la cola, completamente ajeno al hecho de que su dueño se acababa de convertir en un fenómeno de las redes sociales. Le rasqué detrás de las orejas y volví a mirar el móvil. Los comentarios eran oro puro. Oro puro. Así se trata a un tramposo. Respeto. La música clásica me conmovió.
No todos los héroes llevan capa. Algunos visten trajes azul marino y traen recibos. ¿Dylan respira hondo? Ese es su nombre. Ella lo rebajó drásticamente. La forma en que firmó los papeles y luego soltó la bomba. Un estratega brillante. Alguien ya lo había convertido en meme. Una captura de pantalla de mi cara del vídeo con el texto, POV. Llevas 6 meses planeando tu venganza y por fin ha llegado el momento. A medianoche, todas las cuentas importantes de cotilleo ya lo habían publicado. Por la mañana, ya contaba con 3 millones de visualizaciones en diversas plataformas. Incluso el noticiero local le dedicó un reportaje. Si bien difuminaron los rostros y cambiaron los nombres, hablaron sobre la exhibición pública de dramas de divorcio y la legalidad de grabar a personas sin su consentimiento. Spoiler, en lugares públicos, sin duda. El Instagram de Camille, que había cuidado con esmero con fotos de su vida auténtica y su camino de autodescubrimiento, estaba siendo destrozado. Todas las publicaciones tenían comentarios. ¿Esto fue antes o después de que engañaras a tu marido? ¿Una vida auténtica equivale a una persona auténticamente terrible? Dylan llamó. Quiere recuperar su dignidad. Ah, espera, también te la quitaste. En menos de 24 horas lo puso todo en privado. Demasiado tarde. Las capturas de pantalla quedan para siempre. Internet tiene una memoria prodigiosa y una capacidad de perdonar a un menor. Las redes sociales de Dylan desaparecieron por completo. Su Instagram, Facebook, incluso su página web profesional de yoga, todo se esfumó. Desapareció en el vacío digital como si nunca hubiera existido. El movimiento Despertar con Dylan se convirtió en el movimiento Despertar en programa de protección de testigos. Su estudio de yoga, donde enseñaba iluminación y respiración consciente a mujeres de mediana edad con demasiado dinero, publicó un comunicado. Dylan Thompson ya no forma parte de nuestra clínica. Le deseamos lo mejor en su nueva etapa. En otras palabras, lo despedimos tan rápido que casi le da un latigazo cervical. Becky, la leal Becky, la mejor amiga de Camille desde la universidad, la dejó de lado en un abrir y cerrar de ojos. Resulta que cuando tu mejor amiga se vuelve famosa en Internet por ser una persona terrible, la amistad tiene límites. ¿Quién lo iba a imaginar? ¿Jennifer y Sarah? También desaparecieron. Dejé de seguirla en redes sociales. Bloqueé su número. Probablemente quemé todas las fotos que tenían juntos en una especie de ritual de purificación. Camille intentó enviarme mensajes de texto. Varias veces. Necesitamos hablar. Esto es una locura. ¿Estás loco? Me arruinas la vida. Por favor. ¿Podemos hablar? No respondí. No había nada que decir. Rita me había aconsejado que evitara cualquier comunicación que no fuera a través de abogados. Y, por una vez en mi vida, seguí su consejo. Patricia, la madre de Camille, sí llamó. Me dejó un mensaje de voz de 10 minutos explicándome que, de alguna manera, todo era culpa mía por no apoyar el crecimiento de Camille y reprimir su verdadera personalidad. Lo borré sin escucharlo entero. La vida es demasiado corta para las opiniones de Patricia. Las consecuencias legales fueron incluso más satisfactorias que el revuelo en las redes sociales. Rita trabajó rápido. Más rápido de lo que creía posible. En una semana, todo quedó finalizado. ¿La casa? Mía. Propiedad exclusiva. Camille había renunciado a sus derechos al transferir todo ese dinero de forma fraudulenta. Resulta que a los jueces no les gusta nada que se robe de cuentas conjuntas incriminando al cónyuge. ¿El coche? ¿El mío? El CRV que ella había estado conduciendo. ¿Ese que yo había estado pagando mientras ella lo usaba para visitar a Dylan? Lo hice remolcar desde la casa de su madre, donde se había estado quedando. Me llamó 17 veces ese día. No contesté ni una sola vez. ¿Las cuentas bancarias? Congeladas al principio, luego divididas según lo que era justo, lo que significó que recuperé todo lo que había robado más los intereses. Rita era una maga de las finanzas. La cuenta de ahorros que habíamos estado creando para la reforma de la casa. Toda mía. ¿El fondo de jubilación? Repartido correctamente,
Pero no perdí ni un céntimo por su fraude. Dylan intentó demandarme. De hecho, tuvo la osadía de contratar un abogado y alegar difamación. Su abogado envió una carta de cese y desistimiento sobre el vídeo. Rita se rió tanto al leerlo que tuvo que dejarlo y recomponerse. Luego envió una respuesta que, básicamente, decía: mi cliente documentó hechos reales en espacios públicos. Su cliente es una figura pública que imparte clases de yoga profesionalmente. Esto se considera contenido noticioso. Además, la verdad es una defensa absoluta contra la difamación. Inténtalo de nuevo. Nunca más supimos del abogado de Dylan. ¿Pero mi parte favorita? ¿La mejor parte de todo este desastre? El capitán. El perro. Nuestro Golden Retriever, que había sido como Suiza durante el matrimonio, nos quería a los dos por igual. Camille intentó quedárselo en el divorcio. Alegó que ella lo había elegido en el refugio. Que ella le había puesto el nombre de capitán. Que era suyo. Rita programó una visita a su casa. El juez quería ver dónde viviría el perro con cada persona. Camille se estaba quedando en el apartamento de su madre. Pequeño. No tenía jardín. Patricia era alérgica a los perros, pero lo aceptaba porque su hija necesitaba ayuda. Yo tenía la casa. Patio trasero cercado. Puerta para perros. Toda la vida del capitán transcurrió en esa casa. Pero lo más sorprendente. Cuando Camille fue a recoger a Captain para la visita a domicilio, él le gruñó. De verdad le gruñó. Este perro que jamás había mostrado agresividad hacia nadie en su vida. Que había sido amigable con los carteros y las ardillas. Y aquella vez que un mapache entró al garaje. Este perro miró a Camille y gruñó. Luego vino y se sentó a mi lado. Se apoyó en mi pierna. Tomó su decisión. El juez me otorgó la custodia completa. Buen chico, capitán. Muy buen chico. 6 meses después de la cena que revolucionó Internet y puso fin a mi matrimonio al mismo tiempo, me mudé a un nuevo apartamento en la zona oeste de la ciudad. Piso 14. Ventanales del suelo al techo con vistas al centro. 2 habitaciones. Una para mí. Otra para un despacho donde pudiera trabajar de verdad sin que nadie suspirara dramáticamente de fondo por mí. Falta de ambición. El lugar tenía un balcón lo suficientemente grande como para que el capitán tomara el sol y observara a la gente que pasaba abajo, lo cual se había convertido en su pasatiempo favorito, además de comer y recordarme que yo valía más que una esposa infiel y su novio instructor de yoga. Mis mañanas ahora consistían en café negro. Del bueno, no de la marca barata del supermercado que compraba para ahorrar dinero para las compras de Camille. Y silencio. Un bendito y hermoso silencio. Nadie pidiéndome que me comunique de forma más emocional. Nadie criticando mis decisiones profesionales mientras gastaba $11,000 en un Rolex para otra persona. Nadie fingiendo ir a una noche de chicas cuando en realidad iba al apartamento de Dylan a practicar posturas que, sin duda, no aparecían en ningún manual de yoga. Solo yo, el capitán y la vista de una ciudad que de repente parecía llena de posibilidades en lugar de obligaciones. El apartamento venía amueblado sin apenas esfuerzo por mi parte. Resulta que cuando no tienes que financiar la aventura de otro, tienes dinero para comprar cosas como sofás que no se hunden en el medio y electrodomésticos que funcionan de verdad. Me compré un televisor más grande de lo necesario. Me compré una cafetera con más funciones que mi coche. Adopté una planta llamada Geral, como mi antiguo jefe, porque requería muy pocos cuidados y, aunque a veces parecía muerta, siempre sobrevivía. El trabajo también mejoró. Me ascendieron 2 meses después de que se finalizara el divorcio. Pasé de gerente de proyecto a gerente senior de proyecto, con un aumento que habría hecho que Patricia se atragantara con su vino si lo hubiera sabido. Resultó que cuando no estás emocionalmente agotada por un matrimonio fracasado, en realidad tienes energía para progresar profesionalmente. ¿Quién lo iba a decir? Camille intentó enviarme un mensaje de texto una sola vez. Solo una vez. Unos 3 meses después de empezar mi nueva vida. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando ese mensaje durante un buen rato. Pensé en todas las conversaciones que habíamos tenido durante estos 7 años juntos. Las buenas, al principio,
cuando nos quedábamos hasta tarde hablando de sueños y planes. Las conversaciones mediocres del medio, cuando hablamos de la compra y las facturas. Las inexistentes del final, cuando estaba demasiado ocupada escribiéndole a Dylan como para darse cuenta de que yo estaba en la misma habitación. Le respondí con un enlace. No le envié el vídeo viral. Me parecía demasiado obvio. En cambio, le mandé un enlace de YouTube a un tutorial de yoga. Postura del perro boca abajo para principiantes. Porque soy rencorosa, pero creativa. Me bloqueó el número inmediatamente después. Perfecto. Rita llamaba cada pocas semanas para saber cómo estábamos. Aunque nuestras conversaciones habían pasado de la estrategia legal a una amistad genuina. Resulta que cuando pasas una guerra con alguien, se crea un vínculo. A veces me invitaba a su club de lectura. Un grupo de abogados que bebían vino y discutían sobre los fallos argumentales de las novelas de suspense legal. Encajo perfectamente. Deberías escribir un libro, dijo Rita una tarde después de que su club de lectura pasara una hora debatiendo si John Grisham entendía el procedimiento judicial real. Sobre toda la experiencia. Ponle un nombre pegadizo. ¿Cómo qué? Como poner a prueba tu paciencia hasta que se agote, sugirió sonriendo. O un saludo namasté lejos de mi esposa. De hecho, lo consideré. Quizás lo escriba algún día. Quizás no. Por ahora. Me bastaba con vivirlo. Este nuevo capítulo donde ya no era el blanco de las bromas. El capitán se acercó y dejó caer una pelota de tenis a mis pies. Meneando la cola con el eterno optimismo que solo tienen los perros. Tienes razón, amigo, dije, rascándole detrás de las orejas. Es una buena vida. Él asintió con un ladrido. Porque lo que pasa con la venganza es que todo el mundo dice que no soluciona nada. Que es vacío e insatisfactorio. Que es mejor optar por el camino correcto. Y tal vez tengan razón. Quizás debería haber firmado los papeles en silencio y marcharme sin tanto drama. Pero, ¿sabes qué? Ese vídeo alcanzó los 10 millones de visualizaciones. La carrera de influencer de Camille terminó peor que nuestro matrimonio. El estudio de yoga de Dylan cerró. Y yo me quedé con la casa, el perro y la última palabra. Así que cuando brindaron por su nuevo rey, aquella noche en Maison du Lune, no tenían ni idea de que el verdadero rey ya estaba sentado a la mesa, sonriendo, planeando y a punto de recordarles a todos que subestimar al tipo tranquilo siempre es un error. Resulta que, después de todo, yo no era el marido idiota. Simplemente fui paciente. Y la paciencia, al final, es la mejor venganza que se puede comprar.